Los procesos de nacionalismo en América. La nación es una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana. Para Anderson, la idea de comunidad imaginada es la primera manifestación de asociación política como forma de conciencia que descubre la trascendencia y pertenencia que en otro momento provocó la mística por la religión. Los factores. La nación se considera imaginada cuando en la sociedad existen lazos invisibles entre los miembros, aún sin conocerse, y los hijos de esta nueva realidad participan y la adoptan en la comunidad. Una nación se considera limitada por sus límites serán finitos y determinados, sea cual sea el tamaño territorial o el volumen poblacional que la integre. Se considera como Estado soberano por su autodeterminación e independencia, es decir, no depende de otros estados ni poderes que lo sometan en una unidad de personas jurídicas reconocidas. Por otro lado, no podemos omitir que la nación atravesaba procesos materiales y culturales que posibilitaban la imagen de una nación que nace desde la comunidad de las personas y por la combinación de factores, fuerza y movimiento histórico que atravesaba. Así también Anderson reconoce las 4 formas de lucha: el nacionalismo criollo, el popular, el oficial imperial y el autocolonial. Y como consecuencia de tales realidades surge la desigualdad sustancial del poder económico y político entre la interacción de una nación en la que continúan las actividades de sus miembros porque de lo contrario estaría condenado a desaparecer. En su momento histórico, la América Latina experimentó aparecimientos de movimientos sociales como las fuerzas históricas específicas, que en su relación de poder emergió la nación criolla, como consecuencia de la formación de clases. Paralelamente, los indios forman los movimientos nacionalistas. Finalmente, se habla también de la autonomía que tanto reclamaban los indios. Sin embargo, esta forma de asociación política promovieron los sentimientos nacionalistas que lideraron a estos grupos, de por sí bien determinados y diferenciados por su estructura y existencia. El proceso de independencia. Entre los factores que patrocinaron el proceso de independencia y la formación de los estados nacionales en América Latina estaba el temor de las movilizaciones políticas de las clases bajas y consiguiente la sublimación de los indios y los esclavos. Otro factor fue el miedo de los dominantes sobre los dominados, representados por la gran mayoría de la población, porque los criollos empezaron a perder algunos beneficios que tenían, como lo advierte Anderson en su texto. Tuvieron conflictos con las clases bajas, reclamando más poder político, y con los peninsulares, que pensaban que los criollos no eran aptos para ocupar cargos altos en las penínsulas. Los franciscanos, alegando que fueron amamantados por hayas indias en su infancia, de modo que su sangre está contaminada para toda la vida, aún hayan nacido por padres blancos puros, se opusieron a recibir a los criollos en su orden clerical. A pesar de todos estos conflictos, los criollos pudieron conservar suficiente poder político, cultural y militar, que los ayudó a sobrepasar los problemas mencionados. El periódico. Este es uno de los factores que ayudó a la formación de los estados nacionales. Es la manifestación del capitalismo impreso. En estados, la creación del periódico funcionó como una ganancia, ya que este fue un elemento determinante para la integración de esta nación. Durante el siglo XVIII, para América Latina funcionó de forma más lenta, aunque se trata el tema de la popularidad, donde las diferentes ciudades podían enterarse acerca de las otras a través de los periódicos. Empero, desde ahí nacieron las naciones imperfectas,
porque desde su origen la comunidad nace dividida por las diferencias surgidas desde sus promotores. De todo esto tiene la explicación para Anderson. Se trata de la incapacidad de los pueblos latinoamericanos al no poder producir un nacionalismo propio y permanente. Pero la incapacidad está en forjar naciones con sentimientos de comunidades. La ley para los grupos sin poder. Simón Bolívar fue un criollo que lideró varios movimientos de independencia, a pesar que durante sus viajes la opinión que tuvo de los esclavos y de los indios se volvió negativa. Durante este proceso formuló una serie de decretos que funcionaron en favor de estas clases bajas. Igualmente, San Martín participó en este movimiento en 1821, apoyando la idea de que en el futuro los aborígenes no serán llamados como indios ni nativos, porque sus hijos de ciudadanos de Perú serán conocidos como peruanos. Según Anderson, su acontecimiento es una revuelta de los esclavos negros en Venezuela en 1804, lo que motivó el rechazo de los criollos cuando rechazaron las leyes de Madrid que declaraban que los esclavos son necesarios para la economía, pero como son individuos que se inclinan al vicio, al cambio de las leyes esclavistas. Como conclusión, desde el punto de vista de las clases sin dominio ni poder, como los esclavos de la independencia, no fue positiva porque continuó con la opresión y el maltrato. Los criollos pudieron defenderse de las ideas centralizadas y absolutistas del control español imperante. En comparación con las 13 colonias estadounidenses en Latinoamérica, fue un proceso más lento y difícil. Se crea la idea de la comunidad imaginada que contribuyó a la formación de la nación-estado Latinoamérica, y finalmente una nación se considera como una comunidad porque a pesar de la desigualdad y las diferencias sociales que existían, la nación se forma por la existencia del enlace invisible entre los individuos de la nación.